Bienvenidos a su canal favorito, el epicentro del chisme y los secretos más jugosos del universo del drama otomano. Soy y estoy aquí para guiarlos en un viaje vertiginoso lleno de pasión desenfrenada, intriga palaciega y, por supuesto, el chisme más jugoso que puedan imaginar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente que seguramente los dejará boquiabiertos, haciéndolos cuestionar todo lo que creían saber: las traiciones amorosas, los secretos ocultos y los rumores desenfrenados en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense para un torbellino de emociones. Olvídense de lo que han leído en revistas y periódicos rosas. Vamos a explorar a fondo no solo la famosa y apasionada relación entre Kerem y Hande, la pareja dorada que conquistó nuestros corazones, sino también las sombras ocultas en el historial amoroso de Kerem, esos rincones oscuros que la prensa suele pasar por alto. ¿Hubo otra mujer, o quizás mujeres en la vida del galán turco antes de Hande? ¿Existió la posibilidad de una traición que Hande, nuestra adorada Eda YLDZ, pudo haber enfrentado en la vida real, fuera de los sets de grabación? Todo esto y muchísimo más, lo revelaremos aquí sin tapujos ni medias tintas. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta telaraña de rumores y especulaciones, recuerden hacer lo siguiente: denle al botón de me gusta con toda la pasión que sienten por las series turcas si están listos para este drama de proporciones épicas, suscríbanse al canal y, lo más importante, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades, las primicias y los análisis más perspicaces del mundo de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Ahora vamos a meternos de lleno en el mundo de Kerem y Hande. Todos recordamos y aún añoramos con nostalgia esa química explosiva, esa conexión palpable que vimos en Sen Kalkam. Esa serie fue un fenómeno global. Un cuento de hadas moderno reinventado para el siglo XXI, que nos hizo suspirar, soñar despiertos y, lo más importante, creer en el amor verdadero, ese amor que trasciende las barreras y los obstáculos. Sen Kalkam es una comedia romántica en su máxima expresión, pero con la profundidad emocional y las complejidades que caracterizan a las series turcas de mayor calidad. Nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con grandes sueños, una personalidad arrolladora y un espíritu indomable, que se ve obligada por las circunstancias a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, el frío calculador, adicto al trabajo y aparentemente insensible arquitecto al que da vida Kerem Bürsin. ¿El género? Comedia romántica con toques de drama, por supuesto. Ninguna telenovela turca estaría completa sin una buena dosis de drama familiar, secretos del pasado y malentendidos que ponen a prueba el amor. Los actores principales, como ya mencionamos, son Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que encendió la pantalla y conquistó al mundo. Pero también contamos con grandes nombres en el elenco de apoyo, actores consagrados como Neslihan Yeldan, Bige Onal y Ebrim Doğan, que dan vida a personajes memorables y complejos que enriquecen la trama. La trama, a pesar de ser sencilla en apariencia al principio, se complica rápidamente con intrigas familiares que se remontan a generaciones, secretos del pasado que amenazan con destruir todo lo que Eda y Serkan han construido, y por supuesto, la inevitable e irresistible atracción física y emocional entre Eda y Serkan. Lo que comenzó como un simple acuerdo comercial, una transacción fría y calculada, se convierte en una historia de amor apasionada, intensa y llena de obstáculos, que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. La razón por la que esta serie es tan relevante para nuestro tema central, la posible traición y los secretos de los amores de Kerem Bürsin, es obvia: fue aquí, en los sets de grabación de Sen Kalkam, donde nació el amor entre Hande y Kerem. La química incandescente que veíamos en pantalla no era solo producto de la magia de la actuación, era real, tangible, y eso la hacía aún más especial, auténtica y conmovedora. El público podía sentir la conexión entre ellos, la chispa que saltaba en cada mirada, en cada roce de manos. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron y los reflectores dejaron de iluminarlos? ¿Fue todo un cuento de hadas perfecto, una luna de miel eterna, o hubo sombras acechando en el paraíso, nubes oscuras que presagiaban una tormenta? Un dato interesante y poco conocido sobre Sen Kalkam es que su éxito fue tan arrollador, su impacto cultural tan profundo, que se vendió a más de 80 países alrededor del mundo, convirtiéndose en una de las series turcas más populares, influyentes y exitosas de todos los tiempos. Además, la banda sonora de la serie, compuesta por melodías pegadizas y canciones emotivas como Sen Kalkam y Kalbime Gomerim,
se convirtió en un éxito instantáneo en las listas de popularidad, superando récords de reproducciones y resonando en los corazones de los fanáticos. Pero volviendo a lo nuestro, al quid de la cuestión, al drama que nos convoca. Antes de que Andy irrumpiera en su vida y la transformara por completo, Kerem tuvo otras relaciones, otros amores, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, dignas de un guión de telenovela. Si bien Kerem siempre ha mantenido su vida privada bajo 7 llaves, siendo muy discreto y reservado en cuanto a sus relaciones sentimentales, se le ha vinculado sentimentalmente, de manera más o menos pública, con otras actrices y modelos turcas de renombre. Una de ellas, y aquí es donde entramos en el resbaladizo y peligroso territorio de la traición, fue con la prensa del corazón turca, siempre ávida de noticias jugosas, especuló durante meses sobre la naturaleza de la relación entre Kerem y alimentando rumores de un romance secreto, de una conexión profunda que iba más allá de la amistad. Es importante señalar, y esto lo recalco para evitar malentendidos y acusaciones infundadas, que todo esto son especulaciones, rumores sin confirmar que circulan en los círculos mediáticos turcos. La verdad detrás de la relación de Kerem con es algo que solo ellos dos conocen con certeza. Sin embargo, los rumores de la época sugerían. La prensa sensacionalista, por supuesto, se encargó de exagerar los detalles, creando titulares escandalosos y alimentando la controversia. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿cómo se relaciona todo esto con Hande? ¿Cómo pudo haber afectado a su relación con Kerem el historial amoroso del actor, sus relaciones pasadas y los fantasmas de sus ex? Bueno, algunos fans acérrimos de la pareja, obsesionados con cada detalle de su vida privada, han especulado que el historial amoroso de Kerem, su reputación de galán conquistador, pudo haber generado inseguridades en Hande o que la experiencia de ver a su pareja expuesta constantemente a tantos rumores, especulaciones y fotografías comprometedoras fue difícil de sobrellevar, poniendo a prueba su confianza y su paciencia. Siguiendo con el tema de las relaciones y las traiciones, aunque de una forma más ficticia, más enfocada en el entretenimiento que en la realidad, podemos hablar brevemente de otra serie turca que explora estos temas con gran intensidad, crudeza y realismo, Sadakatsiz. Sadakatsiz es un drama psicológico que nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una exitosa doctora, una mujer fuerte e independiente, cuya vida aparentemente perfecta se desmorona estrepitosamente cuando descubre una verdad devastadora: su esposo, Volkan, el hombre al que ama y en el que confía ciegamente, la ha estado engañando durante 2 años con una joven amante, Derin. El género es drama, thriller psicológico. Los actores principales que dan vida a esta historia llena de intriga y suspense son Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. La trama se centra en la meticulosa y despiadada venganza de Asia contra Volkan y su amante, Derin. Somos testigos de un juego del gato y el ratón lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes que sacuden los cimientos de la historia, y momentos de gran tensión que mantienen al espectador al borde del asiento. Esta serie es relevante para nuestro tema principal, la posible traición en el mundo de Kerem y Hande, porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la mentira y la traición en una relación, mostrando el dolor, la humillación y la destrucción que pueden causar estas acciones. Si bien no hay evidencia concreta, pruebas irrefutables, de que la relación entre Kerem y Hande terminara por una infidelidad, por una tercera persona que se interpuso entre ellos, Sadakatsiz nos recuerda lo doloroso, traumático y destructivo que puede ser este tipo de experiencia, dejando cicatrices profundas que tardan mucho tiempo en sanar. Un dato interesante sobre Sadakatsiz es que es una adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster. La versión turca fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama adictiva, a su ritmo trepidante y a las actuaciones impecables de sus protagonistas, que lograron transmitir la complejidad emocional de sus personajes. Volviendo a Kerem y Hande, es importante recordar que su relación, como todas las relaciones humanas, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. La vida de los actores, especialmente de los actores famosos y exitosos, es extremadamente complicada, llena de presión mediática constante, viajes interminables y horarios de trabajo extenuantes que dificultan mantener una vida personal estable. Es comprensible, por lo tanto, que a veces las relaciones no funcionen, incluso cuando hay amor de por medio, incluso cuando la atracción es innegable. Otra serie que podríamos mencionar, aunque brevemente y que toca temas de relaciones complicadas, relaciones tóxicas y hasta cierto punto traiciones emocionales, es Ask 101. Ask 101 es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos, marginados y rebeldes que intentan evitar la expulsión de su escuela haciendo que su querida y comprensiva maestra, Burcu, se enamore de un nuevo profesor, Kemal.
El género es drama juvenil, romance, comedia. Los actores principales que dan vida a estos personajes son Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz, Selahat Timpaal e Ipek Faileis Yazk. Aunque la trama principal no se centra en la infidelidad en el sentido tradicional de la palabra, sí explora las complejidades de las relaciones adolescentes, los secretos, las mentiras, las manipulaciones y las decisiones impulsivas que pueden afectar el futuro de los personajes, dejando cicatrices emocionales profundas. En este contexto, la traición puede entenderse como la ruptura de la confianza, la decepción, la desilusión y el dolor que pueden causar las acciones irreflexivas de los demás, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Un dato interesante sobre Aşk 101 es que fue una de las primeras series turcas originales de Netflix, y tuvo un gran éxito entre el público joven de todo el mundo, gracias a su trama entretenida, a sus personajes carismáticos y a su estilo visual moderno. Sin embargo, también generó controversia debido a algunos temas que tocaba, como la homosexualidad y el consumo de alcohol, que son considerados tabú en la sociedad turca conservadora. Entonces, después de analizar todos estos rumores, especulaciones y ejemplos de la ficción turca, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece en las revistas, que las relaciones son intrínsecamente complicadas, que los rumores, a menudo, distorsionan la realidad, exageran los detalles y crean historias donde no las hay. Si hubo una traición real, una infidelidad o un secreto oscuro en la historia de Kerem y Hande, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad, independientemente de las decisiones que tomen en su vida personal. Y por supuesto que las series turcas nos ofrecen un escape fascinante a mundos llenos de pasión, drama, romance y secretos inconfesables. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje apasionante por el mundo de las relaciones y las traiciones, en el contexto de las series turcas. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones, intrigas y chismes jugosos. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas y la vida de los actores. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Conocían los rumores sobre el pasado amoroso de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre estos temas controvertidos. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Hasta la próxima y que el drama turco los acompañe.